a educarme y crecer mis sentimientos. Y voy a estar hablando de varias cosas. Si en caso sientes que te estás perdiendo, no te preocupes, tendremos paciencia y ojalá podamos coordinar eso. Grabamos la clase de ayer en audio y en video, así que si la quieres en video, la puedes mirar eventualmente vía Facebook y la puedes mirar también en lo que será también YouTube, si los permite. Entonces voy a esperar algunos segundos mientras se coloca. Y vimos ayer los requisitos generales de el que ha de interpretar la escritura. Eso fue lo que vimos ayer. Los requisitos generales del que ha de interpretar la escritura. Muy bien. Vimos el día de ayer, si ustedes recuerdan, estos requisitos los voy a mencionar solamente. Uno de ellos es la humildad, otro es ser objetivo, otro es estar libre de intereses. Eso fue lo que vimos ayer. El día de ayer también vimos la importancia de la palabra hermenéutica, la palabra hermenia, que significa explicar, traducir, interpretar. Y vimos los ejemplos bíblicos de donde se encuentra esta palabra. En el Antiguo Testamento, Nehemías 8:8, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, versículo 23 y otros versículos también. Eso fue lo que vimos el día de ayer. Vimos también lo que es importante en cuanto a la armenia o la hermenéutica. Eso es el que hace el trabajo de armenio, está entre Dios y el pueblo, está explicando, traduciendo, dando sentido a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a mirar los requisitos especiales. Voy a dar un ejemplo de cómo se hace una hermenia y voy a tomar una parte de la escritura. Y mientras doy el ejemplo, voy a estar dando varias palabras que tienen que ver con la palabra hermenia y con la hermenéutica, ¿ok? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Así que, primero, reglamento número 1 para interpretar la escritura correctamente. Orar. Santiago capítulo 1, 5 dice 6 y 7, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios. Reglamento número 2. Nos acercamos a su palabra con humildad. No para saber lo que nosotros queremos encontrar en ella y apoye nuestros conceptos, ideas, filosofías, paradigmas, pensamientos, convicciones, sino es al revés. Nos acercamos a la Biblia para que sea Dios quien nos diga lo que queremos encontrar y que rompa totalmente nuestros paradigmas. Número 3. Hablamos solamente donde la Biblia habla. Solamente la Biblia es nuestra fuente de interpretación. La Biblia se puede interpretar con la misma Biblia. Número 4. No podemos ir más allá de lo que está escrito. Ya vimos el ejemplo que nos dio Apolos y Pablo. Número 4. Hablamos solamente y no vamos más allá de lo que está escrito. ¿Okay? El gran problema que tenemos con la interpretación del día de hoy es que todos nosotros tenemos lo que yo le llamo y se le llama un paradigma. Levante la mano quien no sabe lo que es un paradigma. Ok, algunos saben qué. Paradigma. Vamos a decir que un paradigma es una línea de pensamiento que alguien tiene y que siempre la ha visto así. Eso es lo que es un paradigma. Se te enseñó algo de una manera, lo escuchaste por primera vez, te comiste la comida en lata, estoy hablando de lo que de ayer, y crees que así es, y crees que así siempre va a ser. El problema con los paradigmas es que es mucho más difícil cambiar un paradigma que enseñar lo que es correcto desde el principio. Entonces, el paradigma, nosotros tenemos paradigmas, mapas de cómo pensamos que son las cosas. Esto es rojo y siempre va a ser rojo, esto es negro y siempre va a ser negro, esto es blanco y siempre va a ser blanco. Y el ejemplo que les daba ayer, el día de ayer, es
la palabra conejo, conejo, y veíamos lo que realmente es un conejo en Proverbios capítulo 14. Entonces, en el paradigma ocurre algo a todos que se le llama una eureka. Es una palabra griega. Levanta la mano, ¿quién sabe lo que es una palabra eureka? ¿Quién lo sabe? Levanta la mano. Ok, por ser voy a explicar. Eureka es cuando siempre pensabas que las cosas eran de una manera y de pronto tienes un aha, un momento, ahora entiendo lo que está pasando. Como si te pusieran un foquito en tu cerebro y se prende y dices, eso es lo que decía. Y el paradigma se rompe y entonces por primera vez entiendes. Y es un proceso de crecimiento espiritual. Un proceso de crecimiento espiritual es lo que es una eureka. Un paradigma es lo que es un pensamiento que crees que es así. Una eureka es el cambio de pensamiento. Lo que hace la palabra de Dios es que todos tus paradigmas, la palabra de Dios los va a cambiar. Algunos los va a corregir, a otros los va a instruir y en otros te va a enseñar. Está cambiando paradigmas. Antes de venir a Cristo, yo pensé que así eran las cosas. Pensé que esto era lo que significaba ser hombre. Ahora, viendo Cristo, se cambia todo mi paradigma. Yo vi a mi padre desde pequeño y pensaba que eso era lo que significaba ser hombre. Vengo a conocer de Dios y se cambia ese paradigma. Hay paradigmas que tenemos a través de la vida, por el crecimiento que tenemos, y hay paradigmas que tenemos porque así nos las enseñaron bíblicamente. ¿Ok? Los paradigmas son importantes para eso. Cuando hablamos de no ir más allá de lo que está escrito, y cuando hablamos de sujetarnos a la palabra, tenemos que comprender que no vamos a aceptar un paradigma, sino que vamos a estar dispuestos a crecer. Nos acercamos a la Biblia y la abrimos no para que nos diga lo que nuestro paradigma ya está marcado. Hay veces sí, lo va a afirmar, y hay veces te lo va a cambiar. Si te resistes al cambio, hay soberbia. Si te sometes al cambio, hay humildad. Porque no es lo que tú piensas, es lo que Dios quiere que pienses. Y en eso hay un cambio, hay una eureka. Y eso es lo que estamos tratando de hablar en este momento. Uno de los conceptos que tenemos que entender es que para requisitos especiales de la hermenia o del hermenio, el hermano que lo va a enseñar, tiene que tener una capacidad espiritual total. Una capacidad espiritual total. Esto es que si no tienes un panorama bíblico, va a ser muy difícil que interpretes la escritura correctamente. Primero, el que ha de hacer la hermenia correctamente, es necesario que el tal sea espiritual. Fíjate cómo dice la palabra de Dios en primera carta de Corintios capítulo 2, en el versículo 2, en el versículo 14. Hay tres estados del hombre. Está el estado natural, está el estado espiritual y está el estado carnal. ¿Ok? Fíjate cómo dice ahí 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, si alguien va a leer la Biblia, no puede ser un hombre natural. Lo que nosotros le llamamos en la iglesia un incrédulo o un visitante. Es un hombre natural, lo que dice Pablo. Un hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Versículo 15. Versículo 14 nos dice, porque para él son una locura. Son locura. Ellos no comprenden por qué venimos el domingo. Ellos no comprenden por qué ponemos la ofrenda. Ellos no comprenden por qué la mujer se tiene que someter al varón. Ellos no comprenden por qué el varón tiene que dirigir la casa. Se les hace una locura, porque son hombres naturales. Una persona natural no puede ser un hermenio. No puede ser nunca un hermenio, porque no va a percibir las cosas del Espíritu, ¿qué? De Dios. Primero, hombre natural, número 1. Y dice así, y no las puede entender porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. Número 2.
La persona que va a ser un excelente hermenio o va a ser una excelente hermenéutica, interpretación, explicación, es una persona que es espiritual. Es una persona que ha nacido de nuevo. Es una persona que tiene el Espíritu de Dios. Es una persona que es renovada. Una persona espiritual va a poder entender todo eso. Una persona natural no lo entiende. Y luego tienes el estado número 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermano, no pude hablar como espirituales, sino como carnales, como niños que en Cristo. Carnales. Un carnal no va a interpretar correctamente la escritura, porque ya tiene un conflicto de intereses. ¿Okay? Voy a hacer un ejemplo a ver si me entienden lo que estoy diciendo. ¿Okay? Y les digo que tengo que hacer una síntesis, todos lo estamos explicando. ¿Okay? Hay naturales, hay carnales, hay espirituales. ¿Puede el natural, tiene la capacidad espiritual para interpretar? ¿Hermanos? ¿Puede el espiritual interpretar? ¿Puede el carnal interpretar? No. ¿Quién es un carnal? Un carnal es alguien que empezó por el espíritu y termina por la carne. ¿Ok? Yo lo explico de esta manera, a ver si me entienden todos. ¿Ok? Un natural es una persona que está apenas visitando la iglesia. Se bautiza y ya viene a ser espiritual. Pero muchos espirituales caen de la gracia de Dios. O no. A ver, hay una palabra en griego que se menciona en Hebreos capítulo 5. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, en el verso, Hebreos 5, en el verso 12. En la iglesia, como miembro de la iglesia, tú tienes solamente una opción: o creces espiritualmente o te vas para abajo. O creces o te vas para abajo. No hay de otra luz. Eso de que está estancado el hermano no existe. O sigues creciendo o vas para abajo. O vas a crecer a la estatura de la medida de la fe del Hijo de Dios, o simplemente vas para abajo. Es una decisión que hacemos todos los días, basado en la interpretación de la escritura en armenio. En Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya que después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. En el griego, hermanos, cuando lees esto, ¿alguien aquí se llama Ofelia? Gracias. La palabra Ofelia, hermanos, viene del griego, es una transliteración de una palabra griega. ¿Saben qué es una? Levanten, ¿quién no sabe qué es una transliteración? Ok. Una transliteración es que cuando una palabra no se traduce a otro idioma, se utiliza la misma palabra. Como por ejemplo, Facebook. Facebook es una palabra en inglés que realmente, ¿qué significa? A ver, los que hablan inglés. ¿Qué significa? Ándale. Entonces, tú no dices, voy a subir una foto a mi cara de libro. ¿Para qué no dices así? Soy adicto a la cara de libro. No. Usamos la palabra Facebook, que realmente se traduciría en español como Facebook. Y ni siquiera hacemos eso. No decimos, sube una foto a Facebook. No decimos eso. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos la palabra en inglés y la transliteramos y la usamos como parte de este idioma, del español. Eso es una transliteración. Cuando tú ves la palabra debiendo ser, en griego, debiendo ser es literalmente Ofelia. O sea, que a quien le pusieron Ofelia anhelaban que fuera alguien importante, debiendo ser. Entonces, la palabra de Dios dice aquí, porque debiendo ser ya maestros. O sea que hay cristianos que son espirituales y que se espera de ellos que vayan creciendo constantemente. Pero en vez de crecer, se les ocurre empezar a descender.
Y cuando descienden, dice el Espíritu Santo, estos que están aquí deberían de ser ya maestros. O sea, estos ofelios. ¿Ok? Entonces, ofelio es un término de transliteración. En la iglesia hay muchos ofelios. Muchos. Si tú eres un cristiano que tiene más de 6 meses bautizado, yo no tendría que recordarte que te reúnas en la iglesia los días de reunión. Porque eso es lo básico, es lo más fácil que una persona puede entender. Que te tienes que reunir porque donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está ¿quién? Cristo. Entonces, si no te reúnes, no digas que es porque no entiendes. Más bien di, es que soy un ofelio. Es que yo debería de ser ya que maestro. O sea, la idea que una persona tiene se la ha formado en paradigma porque alguien se la enseñó. Vino alguien y le dijo, ¿sabes qué? Solamente reúnete el domingo en la mañana. Y es un paradigma que tiene. El que se lo enseñó tiene esa convicción y le dio esa comida a esa persona y la otra se la comió. Pero nunca la persona se puso a pensar, ¿fue correcta la explicación, interpretación, hermenéutica que me dio el hermano? No. Por lo tanto, se aferra a su paradigma y no importa lo que la gente le diga, solamente se va a reunir el domingo, ¿qué? En la mañana. Y te preguntarías, un cristiano de 20 años que solamente se reúne el domingo en la mañana, ¿ha crecido? La respuesta sería, todo depende de tus paradigmas. La realidad es que no ha crecido porque ni siquiera ha entendido lo que ha hecho. Porque cuando una persona se convierte, lo primero que es se hace siervo de Dios. Y un siervo no tiene potestad por sí mismo, sino que le corresponde ¿a quién? A Dios totalmente. O sea que le pertenecemos a Dios, porque somos siervos, porque somos esclavos, y son palabras que utilizamos que no entendemos. Una persona que pues va descendiendo es una persona que es ofelio, y luego se aferran, se pelean en el punto. Dicen, no, es que la Biblia dice eso. ¿Seguro? ¿Estás dispuesto a platicar en cuanto a lo que la Biblia dice? Y les pregunto yo, ¿sabes lo que significa la palabra redención? A ver, vamos a hacer un examen aquí entre los hermanos. Levanten la mano, no lo que piensas tú que sabes, ya hablamos de eso ayer, con Dan y con Daniel, ¿ok? ¿Sabes qué significa la palabra redención? Levanta la mano si sabes. ¿Qué? Uno, los demás no saben. Creemos que sabemos. Tenemos temor de levantar la mano. No te preocupes. Te lo voy a explicar de manera sencilla para que te acuerdes. ¿Están todos listos? La palabra redención significa pagar por la libertad de un ser humano. Pagar el precio por la libertad de un ser humano. Te lo explico de mejor manera para que me entiendas. ¿Me ayudan? A ver, déjame agarrar unos que según aprendo. ¿Tú cómo te llamas? Ricardo. No, muy bonito nombre. A ver, hermanos de lentes y hermano Luis, véngase para acá. Y tú también, el de la computadora, ven para acá, porque no te corran los 2 dedos. Vamos aquí. Okay. Vamos a explicarles, ¿ok? En el tiempo antiguo, ven para acá porque ahí no te... ¿Ok? Se vendían esclavos. Nosotros no comprendemos eso porque no vivimos bajo una esclavitud. Pero la palabra redención es comprendida de esa manera. Los esclavos valían según lo que el esclavo podía hacer. Número 1, la edad. Número 2, el sexo. Número 3, la fortaleza que tenían. Número 4, las habilidades que tenían. Entonces yo voy a preguntar aquí, ¿cuál de los 3 se ve más fuerte? No hay conflicto de intereses, hermana, Que mi esposo, no, la verdad, ¿okay? No me
me salga, porque ya hablamos de conflicto de intereses. ¿Cuál de los dos está más fuerte, hermanos? Fíjense, conflicto de intereses. Número 2, ¿cuál de los tres es más joven? La pregunta que les tengo, ¿cuál de los tres vale más? Si fueran esclavos. A ver, ¿qué? Fernando. ¿Por qué, hermano? Porque es más joven. ¿Por qué? ¿Crees que ese tiene las habilidades que tiene Luis? ¿Qué es lo que él tiene que él no tiene? ¿Qué más? Experiencia. Disponible. No, bueno, eso. Entonces, quiero que vean. Para mí, no los conozco. No se sientan mal, es un ejemplo solamente, ¿ok? En los tiempos bíblicos, hablando de Pablo, el esclavo valía entre $50,000 y $250,000. 50,000, 250,000. Yo voy a decir, no se sientan mal los papás, las esposas, nada, ¿ok? Porque yo soy siendo objetivo. Este vale 50,000. Este vale 200,000. Y este vale 195,000. ¿Ok? Ahora, yo los voy a vender. Cuando los africanos eran traídos a Estados Unidos, a venderlos, los llevaban primero por la parte de Haití, por la parte de Cuba, por ser tanto africano o negro en esa área, y luego los subían hacia Luisiana. ¿Ok? Yo los voy a vender. Y la manera en que los voy a vender basaban el precio. Y los llevaban y los ponían en un mercado así, donde decíamos, vamos a tener un picnic. Digan todos, picnic. ¿Saben lo que significa picnic? En inglés significa pic, elige. Nick, negro. Elige al negro. Picnic. Por eso es ofensivo en Estados Unidos decirle a un hermano afroamericano, ¿no quieres tener un picnic? No, vamos a tener una barbecue. Y empezamos. Vamos a hacer una subasta. Quiero 50,000, 200,000, 195,000. Hermanos, ¿quién me quiere dar ese? ¿Quién me paga? 200,000. Ok, ahora. Yo agarro al de 200,000 y se lo vendo. Yo hubiera pedido más, yo hubiera ofrecido más, pero para ti solamente vale lo que pedí. Okay. Y lo vendo. El momento que se lo vendo, vete con tu dueña por. El momento que lo vendo, hermanos, la hermana ha redimido a esa persona. Ahora, Joel, cuando se levantaba desde temprano, hace esto. El siervo va y hace todo su trabajo, y aun cuando regresa, tiene que decir: siervo inútil soy. Yo no le pago por horas. Este no tiene sindicatos, eso no existe en el primer siglo. Este vale 200,000 y ella me lo pagó. Ella es una senadora romana muy rica, y 200,000 para ella no es mucho. ¿Amén, hermana? Imagínate nada más, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace la hermana? La hermana viene y le da su libertad a Luis. ¿Cuánto costó la libertad de Luis? 200,000. Y la manera en que se daba la libertad, según la ley romana, era: se agarraba una piedra blanca, y como el esclavo no tenía pasaporte, nombre, no tenía nada, en eso se le ponía un nuevo nombre y se le daba su libertad. Por eso Apocalipsis dice: se le dio una piedrecita blanca y un nuevo nombre, porque es la redención eterna, la libertad completa. ¿Dónde están diciendo, hermanos? Entonces él quedó libre. ¿Costó cuánto? 200,000. Pero él no sabe qué hacer con su libertad, porque nunca ha vivido libre. Pero eso fue lo que costó la redención. Ahora, ¿quién me da 50,000 por este? Tú ni tienes dinero. 20,000, ya, 20,000 para que se vayan. 50,000, ok. Se lo vendo. En el primer siglo, los hombres que tenían arete, el arete es señal de esclavitud. Solamente los esclavos tienen arete. ¿Ok? Ya este va.
Ay, ¿tú por qué te vas para allá si allá está tu ama? Dale. Regalado. No. 195,000. 190. Hermano, nada más 195. 175,000. 150,000. Ah, no te alegres, es un ejemplo nada más. Y entonces entregamos al esclavo y se lo damos. Pueden darte. Él no es dueño de sí mismo. Primero era mío y luego pasó a ser de él. Tú y yo somos doulos, en griego, doulos. Esto es, somos esclavos. ¿Y de quién somos esclavos? ¿De quién? De Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el Señor, y el Señor significa amo, dueño, y se utilizaba en el contexto siempre de alguien que era dueño de esclavos. Así que Él es el Señor y yo soy siervo. Pablo dice a Pablo, apóstol de Jesucristo y siervo. Así que, ¿cuánto costaste tú? ¿Cuánto? La sangre de Cristo. O sea que valiste mucho. No fue la sangre de un ser humano, fue la sangre de Cristo. ¿A quién le perteneces? ¿Tú decides qué haces el día de hoy? ¿Tú decides qué haces mañana? ¿Tú decides qué haces en 5 años? No. ¿Tú decides qué haces el domingo en la mañana? No. Es más, es el día del Señor. ¿Cuándo? ¿Solamente media hora? Nosotros nunca, eso no se encuentra en la Biblia. Quítate ese paradigma. Yo ya cumplí. Eso no existe en la Biblia. El cumplimiento no existe. Porque aunque hagamos todo, seremos siervos ¿qué? Eso es lo primero que tienes que aprender. Entonces, alguien que piensa de otra manera se va para abajo. Y es ándale, entonces lo olvidar. Ofelio. Y en la iglesia hay muchos ¿qué? Dice, no, este es mi dinero. Pues espérame, ¿de quién es el dinero? No, este es mi dinero y esta es mi casa. No, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Así que no es tuyo el dinero y no es tuya la casa y no es tuyo todo lo que tú tienes es de Dios. Así que ve cambiando el chip. Todos me dicen, digo chip. Les digo a todos, el teléfono, siempre el teléfono te dice, necesitas hacer una actualización. Y dices, ¿la quieres hacer ahorita? Y dices, no, ahorita no, porque estoy usando, porque en la noche. Y pones tu contraseña. Y en la noche el teléfono se levanta de otra manera, porque hace una actualización de su sistema operativo, de su iOS system. Nosotros, cada que venimos a la iglesia, estamos actualizando el chip. Salvo los ofelios. Los ofelios nunca actualizan el chip, porque para ellos sus paradigmas son ley. Pero aquellos que queremos seguir creciendo en Cristo Jesús, estaremos actualizando. Una persona que es hermana tiene que tener la capacidad espiritual para poder interpretar. Si no, no lo va a poder hacer nunca. Les voy a dar un ejemplo. ¿Ok? ¿Listos? Vayamos a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Veamos un ejemplo de lo que es una hermenia. Y esto es un poco profundo, ¿ok? No se asusten todos. Todo va a estar bien, ¿ok? Lucas capítulo 19, verso 19. Vamos a hacer una excelente hermenia de eso. Primero, en el lenguaje bíblico, se utiliza muchas veces lo que se le llama un lenguaje figurado. Un lenguaje figurado. Esto es un lenguaje alegórico. Un lenguaje alegórico. Esto es lo que se le puede llamar a veces en la escritura los diferentes tipos para hablar el lenguaje alegórico. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo con esto, nada más porque no tengo mucho tiempo, pero lo voy a aclarar, ¿ok?
En la Biblia existe lo que es una alegoría. Todos digan alegoría. Lo que es una parábola, todos digan parábola. Lo que es una metáfora, todos digan metáfora. Lo que es una símil, todos digan símil. Y son 4 cosas distintas. ¿Ok? Son lenguajes, son palabras que explican una idea. ¿Qué es una parábola? La parábola viene del griego parabolei, que es parabolei. Es una ilustración a el lado de algo. Para yo explicarte a ti la actualización que debes de tener tú, Ofelia, tengo que darte el ejemplo de un chip. ¿Y me entendieron? ¿A poco no? Pero si yo hago esto en el primer siglo, le digo a los hermanos del primer siglo, tienen que actualizar su chip, su sistema operativo. Se quedan todos como, ¿qué dijo el hermano? ¿Quién sabe de qué está hablando? Como que en lenguas, porque no le entendí. ¿Dónde está haciendo? Parábola. Una parábola es una ilustración. Para que algo sea una parábola, no puede tener nombre de una persona, nombre de un lugar o tiempo definido. La parábola del sembrador es parábola porque la parábola del sembrador dice que fue el sembrador, salió, tenía la semilla, la primera cayó sobre qué? Sobre el camino. La segunda cayó sobre qué? La tercera cayó sobre qué? Y la cuarta cayó sobre qué? Explica Jesucristo algo que la audiencia entienda, porque todos eran sembradores y lo podían captar. Eso es una parábola. Lucas 16, versículo 19, no es una parábola, porque la regla es que para que deje de ser parábola, si hay que, eso ya quita que sea parábola. Por eso, hermanos, escuchen algo acerca del paradigma. El buen samaritano no puede ser parábola. De eso tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar. Pero el paradigma ya se rompió, porque ¿cómo se presenta siempre una predicación así? Se dice la parábola del buen ¿qué? Samaritano. En este caso, el rico y Lázaro no es parábola, porque se va a mencionar la palabra ¿qué? Lázaro. Hagamos una excelente hermenea de esto. Primero, vamos a leerlo. ¿Listos todos? Dice, había un hombre que rico. Primero, lo que vas a hacer cuando hagas una hermenea es que vas a subrayar todas las palabras que no entiendas. Se incluyen las palabras que crees que entiendes, pero no que entiendes. Porque si vas a entrar con humildad a la Biblia, no lo sabes todo. Cuando alguien piensa en un hombre rico, ¿en qué piensa el día de hoy? Hombre rico. Carlos Slim es un hombre rico, totalmente. Una persona que maneja un Mercedes-Benz posiblemente no es rico. ¿Estamos de acuerdo? Porque posiblemente todo el salario es para pagar el carro. Y luego llega ahí a la casa de su madre y se mete al cuarto de ella y ahí vive. Y la gente piensa que es ¿qué? Rico. En el primer siglo no se podía aparentar la riqueza. O será rico o no será rico. Hoy en día se puede aparentar la riqueza, ¿cierto o no? Se puede. Puedes traer zapatos que son costosos, puedes traer una bolsa que es costosa. Una hermana puede traer una bolsa que sea Chanel. Y tú dices, ¿y eso de qué? ¿Y eso qué? A ver, hermanos, ¿saben qué es Giorgio Armani? Ah, sí, ¿verdad? Es el hermano que se llama Giorgio Armani. Son marcas carísimas. Y a veces la hermana trae una bolsa. Y la bolsa es Chanel. Y la bolsa puede valer hasta $4,000 o $5,000. Y viene la hermana y se cree que es rica. Hasta que de pronto viene una hermana que verdaderamente es rica y ve la bolsa. Y dice, esa no es Chanel. ¿Cómo que no es Chanel? Esa no es Chanel, mijita. ¿Cómo que no es Chanel? Mírala y la abre. No. Estábamos caminando por las calles de Jerusalén y dice
Los árabes son excelentes comerciantes. Nadie mejor que los árabes. Y vamos caminando. Y un hermano dice, hermano, quiero comprar un portafolios que sea de piel de venado, de camello, piel de camello. Digo, ¿de verdad? Digo, sí. Y vamos con el comerciante. Y estaban los árabes. ¡Bala, bala, 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 bala! O sea, vénganse, apúrense, aquí está y todo rico, ¿ok? ¡Bala, bala, bala, bala! Y sale, ¿y cuánto cuesta esto? Le digo, salam alaikum. Dice, salam. Le digo, ¿cuánto vale este? ¿Este cuánto vale? Y me dice, vale $100. Mira, $100. Y dice el hermano, no, yo lo quiero, yo puedo. Espérate. Yo pasé, viví en Tepito, vi cómo son las cosas en Tepito. Tranquilo. Este es árabe, pero yo soy chilango. Tú espérate. Entonces, le digo, no. ¿Cuánto vale? Dice, 100. Digo, no, te doy 30. 70. Cuando el comerciante le baja, hermanos, ya indica lo que es el producto. Y le digo, te doy 10. Dice, ¿cómo? Digo, te doy 10 ahora. Digo, no. Sí. Digo, préstame un cerillo. ¿What? Sí, cerillo. ¿Fuego? ¿Fire? ¿Para qué? Dijo, préstame el cerillo. ¿Esto es piel de camello? Sí, es piel de camello. Piel de camello. Digo, no, chiquito. Préstame un cerillo. Y dice, no, espérate tantito. Y le digo al de al lado, préstame un cerillo, préstamelo. Y sacó un encendedor. Agarró la mano, digo, ¿listo? $10. Y perdió ese. Y dice, ok. $10, ya lo ya. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque si fuese de piel, no se quema. Si yo le hubiera puesto el encendedor abajo, hermanos, se quema. ¿Por qué? ¿Hecho en dónde, hermanos? ¿En dónde, hermanos? ¿Ok? Viene la hermana que ve la bolsa Chanel y dice, esa no es Chanel. Es que quien sabe es el que sabe, no el que aparenta. ¿Todo está haciendo? En la parábola del rico, hermanos, cuando dice, había un hombre rico, dices, un hombre rico, no pienses en Carlos Slim. La gente rica era rica. Y sigamos leyendo. La palabra rico, a ver, ustedes han escuchado que, ¿saben cómo se dice rico en latín? ¿No? ¿O que han escuchado la palabra diva? Diva en latín es rico. Por eso, esta se cree una diva. O sea, se cree una mujer que rica. No tiene ni que caerse muerto, pero se cree una diva. Y este se cree un divo. ¿Todo está haciendo? Ahora dice ahí la escritura. Dice, había un hombre rico que vestía púrpura y de lino fino. Muchos de nosotros no vemos los detalles. Pero la buena armenia lo que hace es que vas a empezar a poner ejemplos y vas a empezar a subrayar todo lo que tiene que ver con las palabras. Y lo primero que yo haría sería, ¿qué significa la palabra púrpura? Porque en la Biblia ninguna palabra fue puesta solamente a la ligera. Fue puesta con propósitos de enseñanza o propósitos didácticos. Entonces dices, ¿qué significa púrpura? Levante la mano, ¿quién sabe qué significa púrpura? Bueno, algo así como una cosa muy fuerte, cuando dice Dios, y serás tan blanco como la lana. O sea, la lana con la púrpura se mancha definitivamente. Y el corazón de Dios, cuando tenemos la gracia de Dios, no se mancha con nada. Aunque sea negro, lo hace blanco. Entonces la púrpura entra en los baños, uno de agua fría y uno de agua caliente, pero no se extinta nunca. Ahí Muy está. Bien. Pero, muy bien. Para las capas de ríos. Pero ¿cómo se hacía la púrpura? Con dos baños, uno de agua, bueno, viene de caracol, viene de molusco. Ahí va, ¿listo, hermano? Primero, para hacer púrpura, tienes que mandar a un hombre, esclavo tuyo, a que vaya al mar. A ver, hermanos, ¿cuánto duras para llegar a Mazatlán?
con la de paga. Pero vámonos en los tiempos de Jesús. ¿Había de paga? ¿Había carretera? ¿Había carros? ¿Qué había? Burros, ¿qué más? Y pies. Los esclavos no tienen burro, tienen camellos. Más, ¿tú sabías que alguien era esclavo porque iba caminando? Ningún esclavo se sube a un burro. Ningún esclavo sube a un camello. Ningún esclavo sube a un caballo. Porque la diferencia entre esclavo y dueño es que el dueño siempre va a caminar, va en el burro, va en el caballo o va en el camello. Los esclavos siempre van ¿qué? Caminando. Y los esclavos nunca traen calzado. Siempre van descalzos. Entonces, tú quieres hacer púrpura, mandas a un esclavo al mar. El esclavo va al mar, se tiene que aventar al mar, saca un caracol marítimo del mar. ¿Y qué es lo que hace? Lo guarda. Y otra vez, se avienta al mar y saca otro caracol y lo pone. ¿Cuántos caracoles vamos? Sigue. Se vuelve a aventar y sale otra vez y pone otro. ¿Cuántos vamos? Ok, ¿listos? Para hacer una prenda de púrpura se requieren 1000 caracoles. Se abren los caracoles, se empieza a volar. La sangre del caracol provee el color púrpura. O sea, que para que una persona tuviera un color púrpura, tenía que tener a alguien que se metiera al agua mínimamente 1000 veces. Era lo que hacía Lidia, la capa para reyes azul, púrpura. Pero ahí le va, vámonos por precios. ¿Quiénes eran los únicos que se vestían de púrpura? Los reyes. Los reyes, muy bien. Los reyes. Así que una cosa es vender ropa de la segunda y otra cosa es vender ropa ¿qué? Nueva. Estamos en Turquía y en Turquía, cerca de la parte de Éfeso, se hacen todas las chamarras de piel de Giorgio Armani. Todas se hacen ahí en Turquía. De ahí te mandan a Italia y a Francia y luego de ahí se mandan para acá. Entramos y le decimos, ok, nos muestran los modelos. Y como uno es predicador, pues nada más va para ver. Entonces yo llegué y empecé a ver. ¡Pruébesela! No soy rico. ¡Pruébesela! Y le veo la marca Giorgio Armani. ¿Cuánto cuesta? $6,000, $7,000. Y me hice para atrás. Y dice, no te preocupes, tenemos otro cuartito. Nos fuimos al segundo cuarto. Y no vi esa chamarra. No te preocupes, tenemos otro cuartito. Al tercer cuarto. Ese que me gustó porque era más barato. Encontré la misma chamarra. Costaba $900. Y le digo, pero es la misma chamarra. Dice, no es la misma chamarra. Y la abre y dice, ¿qué le falta? La etiqueta. Le pongo la etiqueta y vale eso. Pero es la misma que chamarra. En aquel tiempo, tú veías a un judío o a un romano y sabías por su vestidura qué era. Este se vestía de púrpura, se vestía como ¿qué? Como rey. No era cualquier judío. Mira, tenía. Cualquiera se pone una corbata como así. Pero este, sí. ¿Y de lino qué? Fino. Ahora, el lino fino, hermanos, es el material y es la palabra que se utiliza para cuando se vestían los sacerdotes. ¿Tú entiendes? Era una vestidura. El judío tenía 3 vestidos solamente. No es como las mujeres el día de hoy. ¿Cuántos vestidos tiene, hermano? No sabe, ya se lo olvidó. ¿Cuántos tienes tú? 10. ¿De veras? ¿10 segura? ¿Estás dudando? No, querido. Los judíos tenían 3 lados. Uno para trabajar, uno para la sinagoga, uno para las fiestas ceremoniales. Era lo único que teníamos. Este tenía lino fino, que es lo más fino que había en aquel tiempo, que solamente lo utilizaban los sacerdotes. Así que tienes a un tipo que se viste como rey y que se viste como sacerdote. Hermano, era Mateo 4:4. Sí. Sí, no solamente pan vive el hombre, aquí era una visión. Muy bien. Un dragón. Muy bien. Sigamos, pero yo creo que visualicen esto. Este hombre rico
Se viste como rey y se viste como qué? Sacerdote. Vean, ok, sigamos. Dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. La palabra que tú tienes que poner atención, hermanos, es la palabra que dice banquete. La palabra que dice banquete. Porque la palabra que dice banquete, hermanos, viene de la palabra griega eufraino, pero la palabra hebrea simcha. Shimcha. Entonces, ¿quién sabe qué significa? Te lo voy a explicar. Esa palabra solamente se utilizaba para hablar de una fiesta ceremonial según la ley levítica. Era cuando el judío aventaba la casa, ¿por qué? O sea, eran nomás 7 fiestas judías. ¿Cuál es mejor? No se enojen, ¿verdad? Diga cuál. Una de todas. Usted sabe. Dar gracias por las cosechas. Ándele. Dar gracias por las cosechas. Las primicias. Muy bien. ¿Qué más? Hermano. La Pascua. ¿Qué otra? La de los panes. Ándele. ¿Y la otra? Es la misma donde se comían el cabrito con hierbas amargas. Ah, ¿qué pasó? Entonces, vean ustedes, hermanos, que es importante saber las fiestas judías, porque estamos interpretando algo que tiene la palabra fiestas. Dice banquete. O sea, que este hombre rico hacía un banquete como si hiciera una fiesta. ¿Para quién? Para Dios. Pero no la hacía para Dios. ¿La hacía para quién? Para él. Sigamos. Y dice, había también, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Qué? Un mendigo llamado ¿qué? Lázaro. Siempre pongan atención a las palabras, es forma de interpretar. A ver, vamos. ¿Qué significa Lázaro? Hermana, ¿qué significa Lázaro? ¿Quién sabe? A ver, ¿quién sabe qué significa Lázaro? ¿Ah? Muy bien. Para poder interpretar correctamente, hermanos, tenemos que profundizarnos en cada palabra. La palabra Lázaro viene del hebreo Eleazar en hebreo, ¿ok? Es la palabra Eleazar. Ajá. De ahí viene la palabra Lázaro. ¿Y sabe qué significa Lázaro, hermanos? Lázaro significa en hebreo Dios me ha ayudado, o Dios me va a ayudar. A ver, hermanos, ¿cuál es la ironía de la historia? Ándale. Fíjate que desde que le pusieron el nombre, el padre dijo, Dios lo va a ayudar. ¿Y quién ayuda a los súbditos? Los reyes. ¿Y quién ayuda al pueblo? Los sacerdotes. ¿Y para qué se hace la fiesta? Para que el pueblo de Israel tenga comunión y todas las cosas las tengan por igual. Pero aquí hay una diferencia. Su hermano judío se vestía como rey, se vestía como sacerdote y hacía fiesta como para Dios, pero lo hacía para él y no le daba nada a quién. ¿Sí lo ven? Hermenéutica. Yo lo miro a usted porque sabe hablar, pero ahí no sé nada. Tengo 81 años. Ok, hermano. Muy bien. Entonces tomo lo poquito de usted y lo aplico. Yo por ahí, en mi conclusión sería, ¿por qué cuando estamos en la iglesia de Cristo, por qué no vino? Porque tengo una fiesta, tengo una boda, tengo los santos y tengo muchas invitaciones. Y la mejor invitación del rey, ¿sí? O la que compró el esclavo, tampoco invita. Veámoslo de esta manera. Nosotros nos vestimos a veces nos traemos los mejores trapos a la fiesta de graduación. ¿O no es cierto, hermanos? A veces hasta voy y me compro el saco mejor y la mejor corbata porque me voy a ir a presentar a la graduación de mi hijo. Pero no hacemos eso para Dios. A veces sabemos la ley de Dios y sabemos qué tenemos que hacer. Venimos a la iglesia, vemos un hermano que está en necesidad y ¿qué decimos? No, para hacer la fiesta de mi hija voy a aventar la casa por la ventana. Pero ahí sí, para darle al hermano, es
Aquí yo soy vivo, dices, pero conmigo. Hago el banquete para mí, no lo hago para Dios. A veces no queremos poner las cosas para quién, para Dios. Vamos interpretando correctamente, vamos a seguirle todo lo que acabamos. Estamos hablando de Eleazar, ¿verdad que sí? Eleazar, sigamos ahí en Eleazar. El que tenga el versículo 20 y 21 lo puede. Abre mi alma a tu ser para educarme y crecer, mis sentimientos conmover. Abre mi alma a tu ser, abre mis ojos.